Bob Esponja al rescate. Es una cinta de animación del 2020, y la tercera película animada de esta serie. Este largometraje sería lanzado a los cines, al igual que sus antecesoras, pero con la llegada de la pandemia del COVID, el estreno de esta cinta había quedado indefinido, pero Netflix adquirió la distribución del filme, y fue lanzado a la plataforma en noviembre del 2020. Las críticas de esta película fueron bastante duras, considerándola como una decepción, y resaltando el cómo algunas escenas parecían ser una publicidad a la futura serie spin-off de Camp Coral. Y a pesar de los comentarios negativos, una de las cosas positivas en las que destaco, fue el apartado visual, el cual fue muy bien recibido por el público. Esa animación era impecable y muy atractiva a la vista. Otra cosa que también fue muy criticada en su momento, fue que algunos consideraban esta película como una falta de respeto a el creador de Bob Esponja, Steven Hillenburg, quien falleció en 2018, 2 años antes del estreno de la película. Regresando a Bob Esponja al rescate, ¿qué pasaría si te dijera que existe una versión alternativa de este largometraje con una historia totalmente diferente a la vista en el corte final? El día de hoy la conoceremos. Así que, agárrense de sus asientos, que este video está por empezar. Sean todos bienvenidos a esto que es La Guitarra de Lolo. Fue a finales de 2017, cuando se mencionó que Nickelodeon estaba preparando una nueva película de Bob Esponja, que llegaría a los cines en 2020. Aunque la misma ya se encontraba en producción poco después del estreno de Un héroe fuera del agua. Esta película fue titulada como SpongeBob, It's a Wonderful Spawn. O traducido como, Bob Esponja, es una maravillosa esponja. El 26 de noviembre de 2018, Stephen Hillenburg falleció. Antes de su muerte él llegó a trabajar en una parte de esta película. Y mientras la cinta estaba programada para mayo de 2020, en enero de 2019, un evento inesperado ocurrió. Una parte de Bob Esponja al rescate, había sido filtrada. Según palabras de Vincent Tualler, uno de los directores creativos de Bob Esponja, mencionó que todo lo visto en estas filtraciones, se tratan de borradores descartados de lo que originalmente planeaba ser esta tercera entrega. Y ahora la pregunta que se deben estar haciendo la mayoría, ¿de qué iba a tratar esta película? El argumento habría sido que Gary era secuestrado por unos gatos alienígenas, quienes se lo llevaron para así liberar a un gato gigante llamado Catacus, un dios antiguo que puede usar sus patas para destruir todo a su paso, y convertiría a la Tierra en una caja de arena gigante. Y es entonces que nuestros héroes, Bob Esponja, Patricio, Arenita, y Calamardo, Calamardo XD, irían a rescatar a Gary, y salvar el planeta Tierra. Algo que se presentaría dentro de la película, es que alguna vez existió un planeta de caracoles, siendo este, el mundo natal de Gary. Gary sería hijo de los reyes de ese mundo. En algún momento los gatos alienígenas habrían tomado ese mundo, y los reyes meterían a su hijo en una cápsula y lo llevaría directo a la Tierra, cayendo hasta fondo de bikini, y ahí conocería a Bob Esponja. Siendo esto, una referencia a otra historia de origen, de un personaje muy famoso que la gran mayoría conoce. Bugs Bunny. Sí, exacto. A lo largo de la historia, se habrían explorado varios mundos. Uno de ellos era un mundo futurista habitado por delfines. Siendo este el hogar de Burbujas, el delfín que conocimos en la segunda película. Los personajes habrían pasado un rato dentro de este mundo, en los artes conceptuales se muestra que ellos tenían un mundo de golf, artefactos tecnológicos, un generador de sándwiches, y unos inodoros. Oigan, este arte conceptual es una referencia al video de Calamardo cagando. XDDDD. En algún momento, Bob Esponja y sus amigos se colarían en una nave espacial, custodiados por soldados delfines. Para luego irse a otro mundo representado como el infierno. Sí, el infierno. Eso quiere decir que Bob Esponja en realidad sí representa a los 7 pecados capitales y todos los vídeos de mensajes subliminales del 2007 estaban en lo correcto. Bueno, ya estuvo. En este mundo infernal vive un personaje morado, llamado Mortius, y una mujer llamada Sakoma. El grupo habría hecho estos saltos entre mundos escapando de esos gatos alienígenas. Y hablando de ellos, estos antagonistas, eran un ejército de gatos antropomórficos que vestían trajes avanzados de color rojo, liderados por un personaje llamado Twinkles.
Este ejército estaba compuesto por muchas naves espaciales, como cruceros de batalla, transportes de tropas y naves espaciales llamadas Katsaucer. Su mundo natal era un planeta contaminado, compuesto por postes gigantes para rascarse y muebles como un piano de gran tamaño. Todo lo que resulte llamativo para los felinos XD. Además de artes conceptuales, también tenemos unas animatics de escenas aleatorias. En la primera de ellas, vemos a Bob y Patricio dentro del domo de arenita, pidiéndole ayuda. O eso parece, ya que la escena de por sí carece de contexto, y no tiene diálogos, así que tengo que describirles lo que pasa, como un análisis. En la segunda secuencia, podemos ver un ejército de naves espaciales con rasgos de gatos. Tenemos un breve vistazo al interior de la nave principal. Las puertas de la bahía se abren, y de ellas sale Twinkles, que viene siendo el líder, o también comandante de la tripulación. Twinkles empieza a quejarse por dónde decidieron estacionar la nave. Estas van dirigidas principalmente a este personaje, al que aparenta ser el primer oficial de Twinkles. No sé tú, pero a mí me recuerda al Benjamín Garraza de Zootopia XDDD. Pues de hecho sí se parecen, jejeje. El gato primer oficial se queda atrapado en un árbol, y en ese momento, Bob Esponja, quien se encontraba en una de las naves del planeta de los delfines, baja con una cuerda, e intenta razonar con Twinkles, pero esto termina con los soldados disparando hacia nuestros protagonistas. Ellos se refugian en la casa que tenían al frente. Al entrar en ella, Bob y Patricio conocerían a dos niños que se parecen a ellos dos. Quiero suponer que en esta escena ellos están en otro planeta, ya que se supone que todos los personajes en la vida de Bob Esponja son pequeños frente a un humano, lo que me parece raro que aquí esos niños tengan la misma estatura. De más mencionar, que tengo la duda en saber cómo le hacen Bob Esponja y sus compañeros para respirar en ese lugar sin agua. Pero, lo mejor sería no profundizar mucho en esto, al final se trata de un producto inacabado. Cuando los gatos entran a la casa, los niños los logran atacar usando pistolas de agua. Bob Esponja ayuda en la pelea y empieza a lanzarle globos de agua a los gatos, y así espantarlos. Y el animatic se corta justo ahí. Hablando de humanos, hay un pequeño detalle que estoy pasando de largo. Hablando de los humanos, en esta película ellos aparecerían, y en uno de los conceptos originales, se involucraba a Nicolas Cage como un personaje llamado Johnson, postulándose para presidente de los Estados Unidos, porque no consiguió un papel como presidente, y sus agentes le dicen que nadie le creería como presidente. Otros personajes planeados para aparecer en esta trama secundaria, eran Fluffy, el tigre mascota de Johnson. Pasando a la última animatic, vemos a Bob Esponja junto a Gary guiando a Galactus hasta un agujero negro. Bob utiliza una bola de estambre para que los siga por detrás. La nave va a toda velocidad mientras los están absorbiendo. Bob Esponja solo mira a Gary sacando unas lágrimas, y recordando los buenos momentos que pasaron juntos, y al final tenemos un acercamiento al ojo de Bob Esponja, siendo una alusión a que el agujero ya se los tragó. Son muy pocas las veces en las que el creador de una obra, o el estudio en general, tienen las pelotas para matar a un personaje importante en la serie, y cuando estas ocurren, te pueden llegar a generar un impacto en ti, ya que desarrollaste un cariño específico a ese personaje. Y matar a un personaje así de importante como lo es Bob Esponja, creo que no habría sido la excepción. Después de todo, estamos hablando de un personaje que fue un icono para la infancia de varios. Podríamos decir que tal vez fue esta escena la causa de la cancelación de esta película. Ya que bueno, Bob Esponja es como una gallina de huevos de oro para Nickelodeon, y si sacaban un largometraje que marcaba el fin de Bob Esponja. Pues... Nah, ya hablando en serio, según Paul Tibet, una de las cabezas principales en Bob Esponja, dijo que hubo muchas razones por las que se canceló esta historia. Una de ellas, está relacionada a que la película podía ser tomada como una propaganda política, esto más que nada porque con el asunto del presidente Johnson, podría ser una alegoría a Donald Trump, quien estuvo en las elecciones de 2016. Año en el que esta película estaba siendo producida. Tim Hill, el director de esta película, dijo que el estudio tenía planes para una versión diferente para el filme, pero fueron desechados. Y Steven Hillenburg siempre fue un fanático de las historias sencillas, relatables y fundamentadas. El guión anterior era un poco exagerado según sus palabras. Bien, resumida lo que iba a tratar originalmente esta película, creo que es momento de que hablemos de uno de los temas que más polémica trajo Bob Esponja al rescate. Steven Hillenburg, y la falta de respeto por parte de Nickelodeon.
Si algo tenemos en claro, las casas productoras cuando tienen un proyecto que genera buenos números de ingresos, no dudarían un segundo en continuarlo, sacándole más y más, hasta que la gente deje de amar esa franquicia. Irónicamente, en la serie de Bob Esponja hay un chiste relacionado a esto mismo, y se aplica muy bien a lo que quiero decir. Ahora, Bob Esponja al rescate, fue considerada como una falta de respeto a su creador, quien falleció antes de que la película se lanzara. Pero, lo cierto es que la trama de los gatos alienígenas estaba planeada desde antes de que Steven falleciera, esto mismo puede ser comprobado en los artes conceptuales, los cuales datan del 2015 y 2016. Otra cosa que debemos mencionar con respecto a Bob Esponja al rescate, es que la trama de Gary y los gatos alienígenas no era precisamente la versión original que conocemos. Pues, aparentemente, se hicieron como 3 borradores de la película. El primero de ellos, habría tratado de que Bob Esponja tendría que rescatar a Gary de la ciudad perdida de Atlantis, antes de que lo clonara el tirano Rey Neptuno, quien es interpretado por un humano. No pregunten por qué. Aunque lo curioso por aquí es que el actor que iba a interpretarlo sería Will Ferrell, quien hizo el papel del señor Negocios en La Gran Aventura Lego. Aunque yo por el otro lado lo conozco por ser la voz de Megamente en el idioma original, jejeje. Luego tenemos el segundo borrador, el cual viene siendo el que vimos en este video. Y el tercer y último borrador, es el de la versión final de la película. Ahora que sabemos que existen 3 borradores, es probable que el propio Steven interviniera en lo que terminamos viendo en Bob Esponja al rescate. Recuerden, casi todas las películas pasan por un periodo largo de creación, y lo que estaba en la mente del director o del creador de la obra no termina quedando en el producto final por X razón. Si algo sabemos de la trama de los gatos alienígenas, es que Steven quería hacer una historia más identificable y la idea de los gatos sonaba algo rebuscada o fuera de lugar. Si hay algo bastante curioso que resalta en los borradores, es que la trama del primero es muy similar a lo que se quedó en la versión final, solo que con unos breves cambios, como que el rey Neptuno pasó a ser Poseidón, y Atlantis, pasó a ser Atlantic City. Lo más probable es que luego de que se borrara la idea de los gatos alienígenas, Paramount decidió tomar el borrador anterior a ese, y Steven se encargó de mejorarlo un poco. Ahora, pasando a la otra cara de la polémica, tenemos a Camp Coral, aquel spin-off que fue duramente criticado por la idea genérica de hacer bebés a personajes famosos. Eso y también el hecho de que la animación parecía de PlayStation 1. Aquí es cuando entra la pregunta. ¿Steven Hillenburg sabía de Camp Coral antes de su fallecimiento? Pues, hasta donde se sabe, Steven visitó los estudios Nickelodeon en agosto de 2018, mientras que la idea de Camp Coral se tomó 3 meses después. Por lo tanto, podríamos decir que Steven sabía más o menos del concepto de Camp Coral, aunque el proyecto recién estaba iniciando. En la película de Bob Esponja al rescate, vemos en reiteradas ocasiones guiños a Camp Coral, pero esto más que ser solo publicidad a ese spin-off, también puede ser asociado a un flashback común y corriente de escenas de recuerdo. Como por ejemplo, cuando Bob y Gary estaban por ser devorados por un agujero negro, hay una secuencia de flashback, lo que quiere decir que esto no fue tan específicamente creado con el objetivo de ver ese spin-off a la fuerza, sino una simple escena con intenciones conmovedoras. Aunque bajo mi opinión personal, son tantas las escenas de Bob Esponja en su juventud, que no culparía a las personas que toman estas secuencias como una publicidad, en ocasiones llegan a un exceso que realmente es muy innecesario. Otra cosa para mencionar, es que en los créditos de la película, el nombre de Steven Hillenburg puede ser visto como el productor ejecutivo de la cinta. Además que en una entrevista que se le hizo a Tim Hill, este mencionó que la historia de la película fue idea de él, y de Steven, y de varios escritores veteranos de Bob Esponja. La parte en la que la cinta puede ser tomada como una publicidad a Camp Coral puede ser algo que salió en el 2019 en su desarrollo, quizás no fue intencional pero así les quedó el producto final. Sea como sea, las opiniones de esta película prefiero que las dejen ustedes en los comentarios. Si hay una cosa que me gustó mucho de Bob Esponja al rescate, les mencionaría el apartado visual y la animación. Siempre he tenido una opinión positiva de las películas que tienen este estilo donde se mezcla la animación por computadora con efectos de segunda dimensión, amo este estilo que están manejando por cada producción nueva que hacen, y no puedo esperar a ver más de ello en el futuro. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Si quieren dejar su opinión de esta versión alternativa, son libres de hacerlo en los comentarios. Con esto me despido, nos vemos y hasta la próxima.